Saludos y bienvenidos, Sabiens, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a tratar un tema que es de actualidad y además una actualidad que podríamos decir preocupante. Tan preocupante que nos tendrá que dirigir a pensar qué puede ser del presente si ya no estamos trabajando para el futuro. Y me explico. Es noticia, todos lo sabéis, de que se ha alertado de que hay un submarino nuclear surcando las aguas, el Belgorod, y además lleva misiles de altísima carga nuclear. ¿Quiere decir esto? Que en un momento dado puede haber una detonación nuclear. ¿Estaríamos hablando de un problema global o local? Local o global, da lo mismo. No se puede jugar con estas cosas. Tenemos que decir que de producirse un invierno nuclear tendríamos que volver casi a la prehistoria. ¿Sabríamos sobrevivir? ¿Sabes de supervivencia? ¿Sabes cómo hacer un fuego? ¿Sabes cómo alimentarte? ¿El agua? ¿Sabes potabilizarla? ¿Qué sabemos de supervivencia? Es lo que vamos a tratar hoy aquí en caso de un apocalipsis nuclear como el que puede acontecer. Esperemos que no acontezca. Repito, lo analizamos con Natalia Guerrero. Bienvenidos al Sabiens. Vamos a empezar. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sabiens. Estoy contento, ¿eh? No por de lo que vamos a hablar, pero hay que estar informados, ¿eh? No nos sirve ya en pleno siglo XXI decir, es que no lo sabía. Contento porque ya tenemos el Congreso Sabiens aquí a la vuelta de las... Y la verdad es que hay unas conferencias este año espectaculares, desde la aromaterapia hasta un descubrimiento insólito que vincula la Antártida, el CERN y la Abadía de Montecassino, pasando por otras tantas como temas de ufología, etcétera, etcétera, que os van a encantar. Como siempre, procuro dar lo mejor en todos los aspectos. Y mi conferencia, ya lo sabéis, que es una conferencia especial que mi maestro guía espiritual me la ha cambiado 2 veces. ¿Por qué será? Porque tenéis que saber algo que a día de hoy quizás no sabíais, lo comprobaréis el sábado. Y tanto que sí. Bueno, vamos a hablar de actualidad. Tenemos aquí con nosotros la influencer de Cara Oculta, Mundo Oculto, ya no me acuerdo, pero se llama Natalia Guerrero. Natalia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Ferran, buenos días a ti, buenos días a toda tu audiencia, y es Cara Oculta, el canal de YouTube Cara Oculta Nata Guerrero. Ahí está, Cara Oculta, ¿eh? A saber en qué mundo oculto nos movemos. Natalia, vamos a hablar de actualidad porque esto tiene que tenernos en modo observador y también en modo alerta. Cuando parece que la situación no mejora, dices, esto ya no puede empeorar más, ¿no? Pues sí, parece que sí, porque según nueva información, parece ser que el temible, y sabíamos que existía submarino K-329 Belgorod, es un arma táctica que se mueve por debajo de los océanos, de los mares ruso, pues podría ser, y casi con toda probabilidad, otro temible misil conocido como Poseidón, que es un misil que ya explicaremos un poco, que puede llegar a causar, según los expertos, y hoy salía en muchos medios de comunicación militares analizando qué podía pasar, y estaríamos hablando, Natalia, de un invierno nuclear global. Vaya tiempos nos ha tocado vivir, y lejos nos queda aquellos tiempos que ponías la radio y oías aquella deliciosa música para todos los gustos de los años 80, ¿verdad? Pues sí, Ferran, la verdad es que no estamos ahora en nuestros mejores momentos con todo lo que está aconteciendo. Desgraciadamente, estos últimos meses la situación es bastante crítica. Creo que no nos damos cuenta los países en los cuales de momento no están pasando cosas de manera directa, no nos estamos dando cuenta de la gravedad del problema, puesto que seguimos pues con nuestras vidas conectados, como digo yo, a la Matrix, ¿no? Nos vamos a desayunar, vamos al trabajo, llevamos los niños al colegio, vemos las informaciones a través de los telediarios, pero no somos conscientes de la gravedad de la situación, porque esta noticia que acabas de anunciar, dependiendo de qué rumbo tome la situación, podría acabar en catástrofe nuclear.
Y hoy a mí me gustaría que habláramos, bueno, pues de lo que nos podría pasar a la humanidad en caso de una catástrofe de este tipo, nuclear, o en caso, por ejemplo, pues de un gran apagón, de un blackout. Porque yo me pregunto, ¿podría ser posible que sufriéramos un apagón eléctrico a nivel mundial? Pero uno de estos enormes, ¿cuánto tiempo duraría y cómo podría producirse, ¿no? Porque todas estas preguntas creo que empiezan a inquietar a la humanidad. Yo recuerdo que ya hace años atrás, varios países como Austria o como Alemania empezaron a advertir, curiosamente, a sus poblaciones de que podía existir esta posibilidad, ¿no? La posibilidad de un blackout, bueno, pues a nivel nacional de un país o hasta a nivel mundial. Entonces yo me pregunto, ¿esto es posible que pueda pasar una cosa así? ¿Cuáles serían sus causas? Entonces, a ver, es muy difícil que pase, pero podría pasar. Ahí está, dijéramos, la advertencia de estos países, ¿no? El no ya lo tenemos, no es probable que pase, pero puede pasar. Por ejemplo, falta o la escasez de instalaciones y recursos energéticos en Europa para ciertas cuestiones. Esta escasez, ¿vale?, nos hace que dependamos de importaciones. Por ejemplo, también cuando ha habido una crisis sanitaria, ¿vale?, que es la que hemos vivido últimamente, también puede ser un factor, pues con la paralización de la mayoría de los sectores. También sabemos que se propuso el cierre de 13 de los 57 reactores nucleares hace pocos años atrás. Tenemos también factores climatológicos que podrían ser también un causante, ¿no?, de un gran apagón, de un blackout. Por ejemplo, la caída del nivel de los ríos, que afecta a la producción de las centrales eléctricas. Recordemos, Ferran, que en 2020 se produjeron fallos en varias centrales eléctricas de carbón polacas por causa de ciertos efectos meteorológicos extremos. Esto también podría ser una causa, ¿no?, de un apagón. Y según el informe Fischer und Morgen, se tendrían que cerrar las últimas 6 centrales nucleares alemanas para finales de 2022, así como las de Polonia y las de Francia. Entonces, hay factores que pueden ser naturales, como la meteorología, ¿no?, pero también hay causantes, pues como que nosotros podemos provocarlo y que de repente nos llegue un blackout terrible, un apagón, o, bueno, también se podría hablar de una catástrofe nuclear o de una situación sanitaria poco común que podría hacer que la humanidad cambie, ¿no?, que nuestras sociedades tuvieran que cambiar por una causa de estas dramáticas, ¿no? Entonces, como hemos dicho, ciertos gobiernos han puesto en marcha campañas de concienciación para que sus habitantes se preparen. Entonces yo cuando lo leí esto, Ferran, en 2021, por ejemplo, teníamos Alemania o Austria que estaban haciendo recomendaciones a sus habitantes. Yo me asusté bastante, ¿no? Yo creo que muchos oyentes se asustaron. Es el efecto primero que te hace, ¿no? Dices, Natalia, una cuestión. Si un país desde el Ministerio del Interior recomienda que se tenga, pues, alimentos, recomienda que se tenga sistemas electrógenos auxiliares, que tengas gas para cocinar, etcétera, etcétera, como fue en su momento Alemania o Austria, ¿quién obvia esto? Porque no creo que fuera baladí ni ganas de asustar a la población. Alguna información debían tener al respecto, ¿no? Efectivamente. Y además es lo que dices tú, ¿no?, que cuando te lo dice un Ministerio de Defensa, por ejemplo, que te está recomendando, haciendo estas recomendaciones, es que ya viene de lo más alto. No es que digas, es que el vecino del quinto se ha vuelto loco, se ha fabricado un búnker, ha hecho acopio de cosas porque se lo ha dicho el otro vecino que del otro. No, es que aquí es un ministerio que te está advirtiendo. Entonces, por ejemplo, Alemania, ya hace años Merkel ya, y antes de Merkel, ya aconsejaban a sus habitantes hacer cierto acopio para poder sobrevivir a un blackout de 6-7 días. O sea, aquí la previsión era de un apagón cortito, ¿no?, como digo yo. Entonces, con lo que dices tú, se recomendaba y se sigue recomendando tener velas, pilas, baterías,
agua, mantas, ropa caliente, algún hornillo de gas para poder cocinar, latas, comida deshidratada, sacos de dormir, dinero en efectivo, porque claro, se prevé que los cajeros automáticos no funcionarían. Claro, una cuestión. Pongámonos en escena, que no va a pasar seguramente, pero ¿y si pasa? Al menos que te coja para poder sobrevivir, ¿no? Hay una cuestión. Este misterioso submarino, su armamentística, cada proyectil, cada torpedo, tiene un equivalente a unos 100 megatones. Y fíjate, esto que comentas muy bien, Natalia, de un blackout, de un apagón eléctrico. Para hacer un apagón eléctrico tan solo necesitas una bomba termonuclear de 1 megatón y un cohete que la eleve sobre el objetivo. Causa tanta energía electromagnética que fulmina todos los aparatos eléctricos y electrónicos. Esto sucedió hace muchos años cuando hubo una eyección de masa coronal, cuando el Sol envió un pulso de estos tipos que frió todo el sistema eléctrico que había en el planeta. Y claro, sobre el 1800 y pico, en 1850 y algo, dicen, bueno, si no había equipos electrónicos, sí, pero habían los telégrafos. Frió todos los telégrafos y sabemos a día de hoy que existen armas de este tipo que producen un pulso electromagnético que lo fríe literalmente todo. Imaginémonos, Natalia, ya hablemos de supervivencia. En 10 minutos nos quedamos sin luz. ¿Qué haríamos? ¿Estamos preparados? Claro, bueno, yo creo que la gente no está preparada, la gente no es consciente, y aunque la gente se pueda ir preparando haciendo acopios de pilas y velas y comida, yo creo que lo vemos un poco como una película de ciencia ficción, por mucho que un gobierno te esté haciendo estas recomendaciones, porque nosotros somos una generación, la nuestra al menos, que no hemos vivido ningún conflicto bélico, nuestros abuelos sí. Hasta nuestros padres quizá han nacido en la posguerra o durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero nosotros justamente somos una generación de personas que hemos vivido en algodón desde el minuto uno. Yo, por ejemplo, todas estas recomendaciones que hacen estos gobiernos, mi primera reacción fue asustarme porque para mí es una noticia de alta envergadura, ¿no? Te están recomendando esto. Pero ¿qué pasa? Si esto nunca había pasado, al menos aquí en nuestro mundo occidental. Pero bueno, aunque parezca surrealista, los gobiernos han querido tranquilizar a sus poblaciones en este tema, afirmando de que es poco probable que pudiera pasar, pero ahí está la advertencia y yo creo que no se puede ignorar. Lo mismo que puede pasar un apagón, un blackout, o que podría pasar una catástrofe a nivel nuclear por lo vivido, ¿no? Lo que estamos viviendo, este conflicto tan catastrófico que se está viviendo desde el mes de febrero pasado, no sabemos qué va a pasar y esperemos que no vaya a más. Pero yo me pregunto, Ferran, ¿qué pasaría si hubiera un apagón, un blackout, pero esta vez ya no 6-7 días, sino que todo se parara de manera indefinida? Es decir, ¿cómo nos tendríamos que preparar? ¿Qué pasaría exactamente en nuestra sociedad? Porque imagínate, 6 o 7 días de apagón va a ser el caos. Un mini caos, pero ya es un caos grande, ¿eh? Pues imagínate a nivel indefinido, que no volviera la luz o que pasara alguna catástrofe nuclear y que destrozara a medio planeta. ¿Qué pasaría? Entonces, yo aquí creo que aquí sería ya el caos total, la gente tendría muchísimo miedo y los primeros afectados serían, desgraciadamente, los que viven en las ciudades. Porque en las ciudades hay mucha más tecnología que en el campo y ya no les funcionaría nada y se encontrarían prisioneros, dijéramos, de esta tecnología que no tienen, ¿no? Tú ahora vives en un edificio de 15 plantas, sin luz, sin ascensor, poco a poco quizá también el agua corriente faltaría. Bueno, quiero pensar, por ejemplo, en las personas mayores. Exacto. Que no podrían subir a su casa si viven en un segundo, tercero o cuarto piso, porque el ascensor deja de funcionar. Imagínate la incomunicación. Que pongas la radio y no escuches la información, que los sistemas de televisión no funcionen, a no ser que
como muchos países se han ido preparando para un evento de este tipo. Claro, Después, la gente de las ciudades estaría aislada. Estas ciudades después se volverían ciudades fantasmas, porque sin luz la vida moderna desaparece. Yo hablo de las ciudades primero, porque estamos acostumbrados a las comodidades y a apretar el botón pues para todo, ¿no? Entonces yo pienso que en un primer momento estas ciudades serían las más afectadas y también la gente al principio quizás se controlaría, ¿no? Si un apagón, por ejemplo, un blackout dura 3, 4, 5 días, la gente sigue las normas de la sociedad, las cosas estipuladas, etcétera, etcétera. Pero habría un momento dado, si esto se hace más indefinido y se alarga, pues la gente se descontrolaría, cundiría más el pánico. Este descontrol haría que también hubiera más violencia, más delincuencia, ¿no? Porque, claro... No, saldrían todo lo peor de los terrestres, ¿no? En ciudades y en localidades pequeñas que no puedes tener sistemas de autoabastecimiento. Fíjate la de años que ha habido para prepararse, porque un instinto de la supervivencia es prepararse para eventos como ahora estamos viendo la posibilidad de desviar un asteroide con una carga determinada. Imagínate, si se hace esto, será por algo. ¿Por qué crees que no hay esta cultura de decir, oiga, en los edificios se hacen 3 plantas, por ejemplo, de garajes por la normativa para las casas, pero una planta reservada al refugio? Porque quizás no ha habido riesgo hasta ahora, porque imaginemos que la radiación gamma que freiría todos los sistemas eléctricos y electrónicos de una explosión nuclear en un determinado lugar o momento, esto podría tener incluso, imagínate, en un sitio operativo como una bolsa de Nueva York, las bolsas caerían. Todo caería, porque yo ya me imagino, por ejemplo, un blackout a nivel indefinido, que ya no volviera nunca más esta luz, ¿no?, tan preciada, y la gente ya se volvería loca. Es decir, al principio lo que digo, la gente seguiría durante unos días las normas, y después ya no sé dónde están los gobiernos, las fuerzas de seguridad quizá ya no den abasto, y yo me estoy imaginando aquí, es una suposición, y evidentemente caos, mucha delincuencia en las calles. Y yo recuerdo, Ferran, que en el año 82, en Andorra, desgraciadamente, tuvimos unas inundaciones muy trágicas, donde pues, desgraciadamente tuvimos muertes y desaparecidos. Y yo no sé si recuerdas que durante estas inundaciones, que en pocos días todo estuvo controlado, ¿no? Pero yo me acuerdo que tuvieron que poner somatens por la noche delante de las tiendas, de los hoteles donde estaba todo roto, porque la gente empezó a entrar como locos en las tiendas a robar televisores, a robar comida, y esto fueron 2 o 3 días. Una vez que bajó el agua, la cosa se normalizó. Entonces es porque yo lo que quiero mostrar aquí es la esencia del ser humano, ¿no? Cómo es nuestra esencia a veces ante una tragedia o ante una cosa tan drástica como un apagón mundial donde te puede cambiar la vida del día a la mañana, en vez de solidarizarnos y que la gente se una y que empecemos a encontrar soluciones para enfrentarnos al problema y a este cambio en la sociedad que tenemos, y hasta, bueno, es que te quedas depresivo, ¿no? Si te pasa todo esto, pues no. Hay gente pues que se lo pasa fenomenal yendo a robar, rompiéndolo todo, etcétera, etcétera. Decía seres humanos. Yo siempre he dicho, y esto creo que hay que tenerlo claro, sobre la corteza terrestre viven 2 tipos de especies. Uno son los seres humanos y el otro los terrestres. Un ser humano jamás hará daño a otro. Y los terrestres hay que no hará jamás daño al prójimo, pero otros que tienen un instinto reptiliano, un instinto destructor. Por eso está pasando lo que está pasando, desde pequeñas cosas puntuales de ocupar una propiedad privada sin autorización de los propietarios hasta conflictos bélicos. Algo está pasando y aquí quizás tendríamos que hablar de la teoría del caos, ¿no? De que ante un determinado evento provocado o natural existen ciertos tipos de comportamientos que son, bueno, prácticamente imposibles de predecir. Y sale pues este instinto reptiliano
depredador, de supervivencia, o vete tú a saber de qué. Natalia, se va la luz y te coge con la nevera semillena, pero aquello se degrada, sin acopio de alimentos no perecederos o que tardan mucho en caducar, que tienes 48 horas para ir a comprar lo que puedas y después, ¿qué pasa? El caos. Y bueno, yo lo que decía, lo de las ciudades, ¿no? Que al fin y al cabo, en las ciudades, que serían las primeras tocadas, cuando empiezan a faltar de comida, de calefacción, de gasolina, hasta de agua corriente, pues ¿qué hacen? Se mueven hacia el campo. Porque en el campo la gente aguantaría más. Pueden ir a cortar leña, tienen animales, tienen huertos, hay fuentes para ir a recoger el agua. Entonces, el campo, dijéramos, que estaría más protegido al principio. El problema sería que, desgraciadamente, también en el campo llegaría el caos, porque toda esta gente de las ciudades intentaría huir hacia el campo para poder sobrevivir. Entonces, la pregunta es, ¿viviríamos en armonía? No podríamos vivir en armonía porque habría un choque entre la gente del campo y la gente... Estas son mis teorías, repito. Pero habría un choque entre la gente del campo y la gente de las ciudades porque llegarían a millones. Entonces los del campo intentarían al principio quizá ayudar o dar cobijo a todos estos de las ciudades, pero habría un momento dado que esto es imposible. Es que es imposible, no puedes ayudar a todo el mundo, no hay suministros para todo el mundo y sería... pues un panorama Mad Max. Te lo iba a decir, me recuerda, por lo que estabas diciendo, un escenario Mad Max. Finlandia, en este sentido, se ha ido preparando, porque va a la supervivencia de la especie. Finlandia, con todos estos años, se ha ido preparando y tiene bajo tierra, y esto, bueno, lo dijo en su momento el ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia, al rotativo de Guardian, que estaba muy preocupado por la posibilidad de que un país vecino utilizara pues algún tipo de arma táctica en el país, en otro país cercano, y que la onda expansiva, el pulso electromagnético y todo lo que generara les afectara. Y tienen auténticas instalaciones subterráneas para niños, para que puedan distraerse, para determinadas circunstancias también, que siga el proceso educativo bajo el suelo de los menores. Hay en Finlandia, solo en Helsinki, tengo el dato aquí, 5.500 refugios de protección civil. 5.500 solo en Helsinki, con la capacidad de albergar prácticamente a 1 millón de personas. Oiga, es que en 1939 Finlandia fue invadida por la URSS. Lo que pasa que el espíritu combativo de las tropas finesas sorprendió a los ejércitos de Stalin. Una vez, vale, pero dos ya no. Se han preparado. ¿Tú crees que estamos preparados o nos tendríamos que preparar por sí? A ver, el problema que hay es que los países, hay países mucho más preparados que otros. Hay países que no están para nada preparados. Para nada. Y que es la población, ella sola, que quizá, pues, coge un país como España, por ejemplo, ¿no? O como Andorra, ¿no? Que quizá nos autopreparemos nosotros solos porque vamos oyendo noticias y a alguno pues se le ocurre hacer algún acopio de alguna cosa. Pero hay países que sí y hay países que no, está todo muy descompensado. Y a mí hay una cosa también que me pica de curiosidad, ¿no? Porque estas últimas décadas han salido muchas películas y muchas series de las que abordan pues este tema, ¿no? De un gran apagón, de mundos apocalípticos, situaciones sanitarias extrañas, invasiones extraterrestres, cambios de clima y, por ejemplo, como la serie Revolution o The Walking Dead. Y yo creo que no somos conscientes cuando vemos estas series de que quizá ya nos estén transmitiendo un mensaje ahí escondido, ¿no? Que puede llegar el momento que empecemos realmente a prepararnos, porque lo que llega no es nada bueno. Ferran. Ya decía en el Apocalipsis, decía y dice, lo escribió Juan de Patmos, en la isla de Patmos. Tuvo como unas revelaciones, ¿no? Que estas conexiones que tienes, que ves en los tiempos venideros, que es el Apocalipsis, si no recuerdo mal, el último libro de la Biblia, y hace mención a 3 días de oscuridad que envolverán todo el planeta Tierra. Y aunque no es oficial, hay quienes sostienen que incluso la Virgen María, esa aparición que hubo en Fátima, en el tercer secreto de Fátima, que no era tercero, que tenía 2 partes del tercero, en una de ellas hablaba y pronosticaba esta extraña oscuridad que envolvería al planeta. Quiero entender que una oscuridad solo puede generar
un polvo enorme de una detonación, de un impacto de un meteorito, un asteroide o una serie de explosiones nucleares que levanten tanto polvo que no deje que entre el sol, se muere la vegetación y estamos ya, pues, no sé. Natalia, ¿sabes que hay maneras, ¿no?, de huir en una situación así? Desdoblamientos astrales, dejas el cuerpo biológico y te vas al plano astral. Porque yo no sé hacerlo esto. Pero bueno, mira, vamos a ser positivos hoy, porque yo cada día cuando nos levantamos, que además tú y yo nos vamos hablando por WhatsApp y nos vamos mandando información, artículos, a mí ya me coge la depre cuando me levanto por la mañana, cuando veo el percal, cuando veo el panorama. Pero vamos a sacarle el lado positivo. Ante un gran apagón a nivel mundial, indefinido o bastante largo, también podría ser una cosa buena, vamos a girar la tortilla, porque aunque hubiera trauma psicológico y fractura en la sociedad y que desaparecería todo lo que conocemos hasta ahora, sería también la ocasión de hacer un reset y de empezar de cero y no cometer los mismos errores. Pues tengo que decirte que te equivocas. ¿Cuántas veces ha pasado esto? ¿Cuántas veces grandes sabios lo han dicho? Y se vuelve en un ciclo. ¿O es que acaso a alguien le interese que siempre en este planeta haya esta generación de este dolor, de este sufrimiento, porque les nutre? Lo dejo ahí. Pero atención, K329 puede ser el inicio de algo muy grave. Estamos hablando del submarino Belgorod. Esperemos que entren en sensatez quienes gobiernan y se creen dueños de la vida de muchos jóvenes que van al frente y que sus madres no pueden llorar ni dónde están porque desaparecen de formas misteriosas. Natalia Guerrero, como siempre, muchísimas gracias por tu análisis. Pues muchas gracias por invitarme, un beso muy fuerte para ti, para toda tu audiencia y un mensaje para todos estos políticos que nos oyen: queremos paz y vivir tranquilos, o sea que se pongan las pilas. Amigos y amigas, solo una pregunta, ¿estáis preparados para un evento de este tipo? Como siempre, que cada uno saque sus propias...